pasaje, Efesios capítulo 3 del 1 al 13, y si no tiene su Biblia, puede leerlo con nosotros aquí abajo. Buenos días, muchas gracias, pastor, por tan acogedora bienvenida. Es un placer para mí poder estar frente de ustedes una vez más, sirviendo al Señor. Nos encontramos en la carta de Efesios, capítulo 3, en la segunda parte del ejemplo de Pablo en su misión con los gentiles, comenzando en el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Mis amados hermanos, una vez más. Padre, gracias te damos por esta mañana hermosa, te damos gracias, Dios, por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Reconocemos, oh Dios, que ninguno de nosotros estuviéramos aquí hoy si no hubiera sido por tu llamado, por lo que tú hiciste, por la forma que tú nos amaste con ese amor, que la Biblia lo describe bien, diciendo que nos amas con un amor eterno, porque nos amaste aún antes de la fundación del mundo y nos escogiste como pueblo tuyo. Estamos agradecidos, oh Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, aún todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida cristiana, para transformar nuestra vida en algo bello, para ayudarnos a servirte con un corazón sencillo, alegre. Señor, te damos gracias por todo. Y gracias te damos por nuestros hermanos que están aquí hoy. Todos nosotros venimos, oh Dios, deseosos de conocer más de ti, deseosos de entender y comprender más tu sagrada palabra, y te pedimos que hoy tú nos enseñes. En el nombre de Cristo también recordamos a nuestra hermana Maribel, su esposo Alvin, sus 3 hijos. Padre, esta hermana que sí sufre muchos dolores en su cuerpo, te pedimos, oh Dios, que tú de alguna forma la alivies, Señor, que ella pueda encontrar un médico que realmente entienda su condición y que la pueda asistir. Y Señor, la mejoría de ella la dejamos en tus manos, en tu soberana voluntad. Pero te pedimos que Maribel pueda seguir con su confianza firme, como ella la demostró ayer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos, tomen asiento. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad, o mejor dicho, la necesidad de dividir un estudio
en 2 partes, en 3 partes, a veces en 4 partes. Y nos es necesario empatar un estudio con el anterior. Entonces quiero que me brindan un poquito de paciencia mientras que perdón, eso es para la garganta. Un poquito de paciencia para que podamos dar un recorrido a vista de vuelo de pájaro sobre lo que ya estudiamos, y hoy continuamos hasta el final con el favor de Dios. El apóstol Pablo entendía su misión, y él sabía que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús por vosotros los gentiles, ¿ve? Por la causa de que el plan eterno de Dios de unir tantos a judíos como a gentiles en un solo cuerpo de creyentes en Cristo, es por eso que Pablo ahora le comunica a los efesios que él estaba preso. ¿Ve? Él no estaba preso por haber cometido un crimen, por ser un sinvergüenza. Estaba preso simplemente por cumplir su misión. Y bueno, lo interesante, como les señalé la semana pasada, de que no hay queja, no hay murmuración, no hay ni siquiera una lágrima, no hay un lamento por las prisiones del apóstol Pablo. Es más, él estaba gozoso. Cada vez que él tenía que sufrir afrenta, cada vez que tenía que sufrir todo lo que Pablo sufrió, que hoy vamos a ver, él estaba alegre, contento, porque sabía que para eso mismo Dios lo había llamado. Ahora, nosotros podemos aprender mucho acerca de esa disposición del apóstol Pablo. Nosotros que a veces no estamos dispuestos a sufrir, o estamos muy dispuestos a escuchar las voces de los falsos maestros que nos dicen, no, Dios te quiere bendecir. A veces tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Y Pablo escribió a los filipenses que para esto mismo hemos sido llamados, no solo para creer en Él, sino para padecer por Él, mis amados. Entonces Pablo era un prisionero contento, chicos. ¿Tú sabes lo que es eso? Un prisionero contento. Ve y busca otro, y yo te aseguro que no lo vas a encontrar. Pero así era el apóstol Pablo. La naturaleza de la misión de Pablo. En estos versículos, Pablo comparte 3 ideas básicas de su ministerio con los gentiles. Y el primero es interesante: administración. Pablo describe su obra como la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros los gentiles. Y lo interesante que ya vimos la semana pasada es que el término que fue traducido administración comúnmente se utilizaba para el oficio y la función de un mayordomo. Y un mayordomo es uno que se le ha confiado la administración de la propiedad de otro. Y Pablo estaba bien claro en esto. Él sabía que la gracia no era de él, ni la fe era de él, ni la salvación era de Pablo, ni siquiera su ministerio era de él, sino que él solo era como un mayordomo. Y yo creo que sería bueno para nosotros comprender que cada vez que nosotros guiamos un alma a Cristo, de cierta forma estamos compartiendo la gracia, somos como mayordomos. Y bueno, 3 palabras, 3 cosas que Pablo dice acerca de esta administración. Noten que Pablo primero dice que tiene que ver con la gracia de Dios. Él estaba administrando la gracia de Dios. Y bueno, ya dije esto, sería bueno para nosotros comprender que cada vez que ganamos a alguien para Cristo, estamos administrando la gracia de Dios. De gracia recibiste, bueno, darlo de gracia. Y así nosotros debemos esparcir el mensaje del Evangelio, lo debemos de compartir, mis amados. Esta es una salvación que es buena, pero no es para que nosotros la disfrutemos solamente y la retengamos aquí adentro y nos gloriemos de que fuimos salvos,
No. Todo fue una obra de gracia. La segunda cosa que Pablo estaba clarísimo, es que su ministerio, su misión, tenía relación especial con los gentiles. Como dije la semana pasada, el apóstol Pablo no se limitaba a predicar el evangelio a los judíos cada vez que se les presentaba la necesidad. Pero él estaba bien claro acerca de los tiempos en los cuales él estaba viviendo, y Pablo sabía que Dios le estaba abriendo por medio del evangelio de Cristo una puerta amplia para que los gentiles entraran y fueran salvos. Entonces él conocía su función especial y sabía que le tocaba a él edificar la porción de los gentiles dentro del cuerpo de Cristo. Y luego hablamos la semana pasada acerca del misterio. Sí, Pablo habla de un misterio de redención que antes estuvo un poco opaco, que no se llegó a comprender, como ahora es entendido, revelado por sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto era algo tremendo, mis amados hermanos. Y Pablo dice en este pasaje que él lo había recibido por revelación. Dios le reveló a Pablo este gran misterio. Pero como mencionamos la semana pasada, Pablo no recibió el entendimiento de este ministerio suyo a los gentiles por medio de un evento, de un éxtasis, como la gente comúnmente hoy en día piensa que toda revelación de Dios es como un rayo que cae del cielo y ¡pum!, te ilumina y te da a entender cosas que antes tú no conocías. No, lo más probable que Pablo se estaba refiriendo a una revelación progresiva. Él llegó a comprender de que para esto Dios lo había llamado, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mis amados, qué cosa más tremenda. Y bueno, los israelitas que vivieron en los tiempos del Antiguo Testamento, ellos ya sabían un poquito acerca de esto, o mejor dicho, debieron de haber sabido, porque desde que Dios llamó a Abraham le dijo: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Hay varios otros pasajes en el Antiguo Testamento que habla de que un día los gentiles iban a creer en él. Pero los judíos malinterpretaron eso, y en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, los judíos pensaron que la tarea de ellos era de convertir a las naciones gentiles en judíos, y por eso se les infló la cabeza, y ellos tenían ese orgullo espiritual, orgullo nacional, porque no lo entendieron, como ahora era entendido. Este secreto, el más grande de todos, en la obra de Dios de redención de la humanidad, permaneció oculto durante siglos. Pero en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora. Se dio a conocer, pero no como ahora. Es revelado ampliamente a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que es el agente. El Espíritu Santo es el agente que Dios utiliza para darnos para enseñar. Y entonces, mis amados hermanos, Pablo sabía que ahora los gentiles, al entrar en el reino de Dios por la gracia, disfrutan, escuche bien, de los mismos derechos, los mismos privilegios y las mismas bendiciones, igual que los judíos, igualito. Y no tenían que judaizar, no tenían que practicar la ley ceremonial, nada de eso, nada de eso.
Y lo triste del caso es que 2000 años después que la iglesia fue establecida, todavía los judíos están en sus iglesias y los gentiles en las nuestras. Yo creo que Dios está llorando en el cielo, porque Él no tenía la intención de que los judíos, y tú sabes lo que están haciendo hoy en día los judíos mesiánicos, ellos están tratando todavía de convencer a los cristianos gentiles que nosotros lo que nos hace falta es recuperar nuestra herencia hebrea, nuestra herencia judía, porque supuestamente estos hombres ingreídos todavía están pensando que los judíos tienen un privilegio que nosotros no tenemos. No, mis amados hermanos, no. Yo creo que la intención de Dios, aunque al principio de la era, de la dispensación de la iglesia, se le permitió ciertas concesiones a los judíos que se habían convertido recién, para que ellos siguieran reuniéndose el sábado, si querían reunirse el sábado, ok. Y si no querían comer carne de puerco, pobrecito, yo les tengo lástima porque están perdiendo una gran bendición. Pero se le dio ciertas concesiones para que los gentiles, que eran más que los judíos que se habían convertido, no ofendieran la débil conciencia de sus hermanos judíos que habían creído en Cristo. Pero mis amados hermanos, esas concesiones fue al principio. Yo creo que la intención de Dios es que a medida que fue pasando los años y otras subsiguientes generaciones, que los judíos se les acabara la bobería de pensar de que ellos son mejores que nadie y se hubieran unido. Hoy en día no debe existir una iglesia judía mesiánica, porque ¿sabe qué? Nosotros tenemos una iglesia mesiánica right here. Y la intención de Dios es que un día judíos y gentiles pudieran sentarse en la misma iglesia, en una silla, y pudieran adorar a Dios juntos, porque somos un solo pueblo. De ambos pueblos Dios escogió a uno, a ser uno de ambos. Entonces las iglesias mesiánicas es algo contraproducente a los propósitos de Dios que el apóstol Pablo entendió bien claro. Entonces, mis amados, los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Y todavía yo puedo seguir siendo un gentil. Y tú también. No tenemos que judaizar. No tenemos que ir a la iglesia el sábado. Hey, ni siquiera tenemos que reunirnos el domingo. No. Nos reunimos el domingo porque las iglesias en esa época primitiva decidieron que ellos no querían identificarse con el judaísmo. Y es por eso que la iglesia cristiana comenzó a reunirse el domingo, el primer día de la semana, para que la gente viera la distinción. No, estos no son judíos, son cristianos todos. Se reúnen el domingo, pero nosotros pudiéramos reunirnos el lunes, ¿no es cierto? O el martes, o el miércoles, cualquier día de la semana. Es el día del Señor, ¿no es cierto? Y ya no un solo día. Y mucho menos, no es el sábado. Porque el judío mesiánico que todavía está pensando que va a obtener una bendición guardando el día sábado, está muy equivocado. Porque el reposo que Cristo nos da es de 7 días a la semana. Digan amén. Estamos en reposo los 7 días a la semana. ¿Qué es eso? Que el sábado estaba señalando el reposo que íbamos
a recibir en Cristo Jesús. Pero bueno, mis amados hermanos, bueno, seguimos. ¿Sabía usted que nosotros estamos viviendo un tiempo especial, súper especial? A mí ya viene caminando hace 2000 años, pero eso no deja de ser algo especial. A mí Dios te está salvando, escúcheme bien, a todo el mundo por medio del Evangelio de Cristo. Yo dije todo el mundo, pero acuérdense, no todos, siempre todos. Si no te vas a troquear. Pero Dios ahora está salvando no solamente al pueblo hebreo, está salvando a gente entre todas las naciones, todos los pueblos, y todos entran en Cristo de la misma forma. Pero mira, un día esa puerta se va a volver a cerrar, porque fíjate lo que Pablo dice aquí en Romanos capítulo 11, 25 a 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Ahora, los arrogantes ahora, Pablo pensó que eran los gentiles, porque los gentiles cristianos se daban cuenta que los judíos rechazaban a Cristo, mientras que más y más gentiles, y Pablo no quería que ellos cometieran el mismo error de los hebreos y convertirse en cristianos arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta, escuche bien, que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, dice Pablo, luego, después que entre la plenitud de los gentiles. Ahora, ¿a quién se le ocurre hablar de esa forma? ¿Sabe a quién se le ocurre? A un hombre como Pablo, que sabía muy bien que Dios ha escogido a un pueblo, entre todos escogió a un pueblo para él. Un hombre, algo así, que entiende que ya Dios tiene escogido hasta el último gentil que iba a ser salvo. Y después la puerta de los gentiles, cuando entrara la plenitud de los gentiles, entonces ya cambia. Ya cambia la dispensación de la iglesia, no de la gracia, de la iglesia. Sí, porque luego Dios va a salvar. Escuche bien, de nuevo, Pablo dice que todo Israel será salvo, pero no siempre. Cuando la Biblia dice todo, no siempre significa todos. No siempre. Porque nosotros entendemos, porque está escrito en la palabra, que solamente una porción. Dios siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, igual que nosotros. Así que no vaya a pensar que todos esos judíos que no creen en la luz eléctrica, un día ellos van a ser salvos. No. Hay más corrupción, más mundanalidad, más perversión en Israel que en San Francisco. Te digo la verdad. Pero bueno, nosotros entendemos que un día Dios va a de nuevo. Ok, ya gentiles, ya todos ustedes entraron. Todos los que estaban elegidos y predestinados para esta vida cristiana ya entraron. Entonces ahora Dios va a lidiar de nuevo con Israel. Sí, mis amados. Pablo entendía que su ministerio también tenía que ver con servicio, del cual yo fui hecho, noten, ministro. Yo fui hecho. Yo no lo escogí. Yo no estudié. Yo no hice algo para un día llegar a alcanzar el título de ministro del Evangelio de Cristo. Sino que Pablo dice, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Oye, es interesante detenernos por un instante allí. Porque Pablo acaba de explicarnos en el capítulo 2 de esta epístola de que él comprendía que somos salvos por gracia,
por medio de la fe y no por obra, no por ningún mérito, porque la salvación es un don de Dios. Pero fíjate, ahora Pablo dice que su ministerio también era un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Qué bueno sería que todos los ministros, todos los líderes en una iglesia, comprendiéramos que el ministerio que hemos recibido, lo hemos recibido no porque nosotros somos buena gente o por lo que nosotros íbamos a hacer por la obra. No, es un don de la gracia de Dios, igual que nuestra salvación. ¿Sabe lo que la iglesia cristiana necesita más que urgentemente? La iglesia cristiana necesita menos predicadores y más maestros de la Biblia. Menos predicadores. ¿Tú sabes lo que es un predicador? Es necesario predicar también, tú sabes, pero yo temo que muchos predicadores piensan que ellos tienen media hora, 45 minutos para entretener a la gente con un sermón bien desarrollado, bien afilado, de 3 puntos y una entrada, una salida, y que ellos son llamados algunos piensan que son llamados como, ¿cómo se llama? Payasos, para hacer payasadas, para entretener a la gente desde el púlpito. Hay otros que piensan que ellos demuestran tener el complejo de Simón el Mago y hoy están detrás de su púlpito. Vengan que yo les voy a ministrar abracadabra y en el nombre de Cristo y todos tus problemas se te van a acabar. Hay algunos que piensan que sí y están predicando eso, ignorando lo que las Escrituras enseñan en blanco y negro. Mis amados, no hay excusa, no hay forma de justificar. Tú sabes que la iglesia cristiana tenga tan pocos maestros. La mayoría de las iglesias, dicho sea de paso, no tienen escuela dominical. Did you know that? No tienen escuela bíblica. No. La mayoría de las iglesias no tienen grupos de gracia que se reúnen en los hogares para estudiar la Biblia juntos. No tienen eso. El miércoles en la noche ellos van a ver el mismo payaso que les predicó el domingo. ¿Tú sabes? Y por eso la iglesia cristiana sigue alimentándose del cuento, del invento, del engaño y del error, mis amados. Porque no hay quien les enseñe. Yo me imagino que el Señor Jesucristo, si entrara caminando por las calles de Miami, Él lloraría pensando que las ovejas están descarriadas, ovejas sin pastor. Bueno, mis amados hermanos, don de la gracia de Dios. La salvación es un don, es un regalo. El ministerio que nosotros desempeñamos, y no hablo solo de nuestro ministerio, el de todos nosotros que desempeñamos, desde el más bajo hasta el más alto, el que sea, dentro del cuerpo, es un regalo de Dios, es un don de Dios para nuestras vidas, es un privilegio y podemos ver el sentir de gratitud y de agradecimiento del apóstol Pablo por el ministerio que les fue encargado. Y aquí tenemos a un cristiano, escucha esto, hablando del privilegio de su ministerio y de la gratitud por él, aun cuando estaba encadenado 24 horas al día a un soldado romano. ¿Qué te parece? Qué mal le deben caer a Dios nuestras quejas por las insignificantes dificultades que nosotros enfrentamos en nuestros ministerios. ¿Alguna vez tú has estado arrestado en prisión por la causa de Cristo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Ni yo tampoco. ¿Verdad que no? ¿Alguna vez hemos sufrido realmente afrenta, persecución como las que sufrió el apóstol Pablo? Muchos cristianos aceptan un ministerio en su iglesia hoy en día y cuando tropiezan con el primer problemita,
o cuando tropiezan con el primer narizón, más narizón que él, entonces dejan su ministerio. Oh, no, ¿cómo me van a tratar a mí así? Tú sabes, el orgullo, hermano. Otra cosa que la iglesia necesita hoy en día, urgentemente, es que todos nosotros, incluyendo primero el que les habla, la importancia de la humildad. La humildad es la perla de la santidad, como escribió Andrew Murray. La perla de la santidad. Si no tenemos humildad, olvídate. No tenemos nada. Nada. Si estamos engreídos, orgullosos por los dones y talentos que Dios nos ha dado, no sabemos nada. Y no vamos a tener un ministerio efectivo, mis amados hermanos. Entonces el apóstol Pablo también en el versículo 7 del pasaje que estamos estudiando, habla de que su introducción en el ministerio a los gentiles incluía la operación del poder de Dios. Él dice, yo fui hecho un ministro según la operación de su poder. Yo creo que Pablo veía el poder de Dios, lo pudo ver en el encuentro que él tuvo con Cristo. Ese fue un encuentro donde se manifestó el poder de Dios. Ahora, no busque usted un encuentro con Cristo así, usted no lo va a tener, ni yo tampoco. Eso fue algo único, algo especial. Dios quería tomar a este hombre, enemigo de la cruz de Cristo, y quería convertirlo en el más grande predicador, en el más grande apóstol, mis amados. Pero Pablo pudo ver el poder de Dios en su encuentro con Cristo, pero Pablo también aprendió. Esto es algo que se aprende. No es algo que te llega en una iluminación, en un instante. No, no. El apóstol Pablo aprendió que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad, en nuestra humillación. El ejemplo de Pablo nos enseña que si queremos ver la operación del poder de Dios en nuestro ministerio, tenemos que aprender que es necesario que Él crezca y que yo mengue. Y Pablo lo tuvo que aprender. Ayer una hermana en Cristo me preguntó, pastor, pero usted no le ha pedido a Dios. Yo estaba quejando de mi diabetes, tú sabes, porque me estaban tratando de dar, oye, un flan de gloria, un flan, oye, flan. Yo cogí un pedacitico, le dije, yo no puedo, soy diabético, no, hermana, no me tientas. Bueno, me dio un pedacito y después vino otra hermana y me dijo, pastor, miren, cómese un pedacito del flan que yo hice. La hermana Carmen Acevedo, la hermana de Samuel Talavera, ella hace un flan, oye, riquísimo. Pero la hermana que estaba sentada al lado mío, que cree en abracadabra en el nombre de Cristo y ya es sanado, ya, ella me dijo, pastor, pero porque usted no le ha pedido a Dios que le quite esa diabetes. Y gracias a Dios tuve un momento de lucidez. Yo le dije, hermanita, ya yo se lo he pedido 3 veces, pero Él me ha respondido cada vez, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh no, pero hoy hay tantos ministros aquí en esta ciudad, que quieren poder. Dame poder. Yo quiero que en nuestra iglesia se vea el poder de Dios. Y de vez en cuando mienten a la gente en la radio y le dicen, tuvimos un tiempo glorioso el domingo pasado. La gloria de Dios descendió del cielo, se manifestó y el poder de Dios. Vimos milagros de sanidad y de todo tipo de milagros. Y hay muchos cristianos que se lo creen. Se lo creen. Allí Dios no hace ningún milagro. ¿Sabe cómo lo sabemos? Dios no hace ningún milagro en la iglesia
del apóstol mal nombrado. ¿Tú sabes por qué no? Porque Dios no utiliza a un hombre ingreído, orgulloso, que se cree que es más grande que todos los demás pastores. Allí Dios, tú no vas a ver ni un solo milagro, ni milagro, ni nada, ni nada. Yo lo que te sugiero que antes de entrar en esa iglesia, deja tu billetera en el carro. Sí, señor. Porque tú no quieres costear el avión jet del apóstol mal nombrado ese. Pero tú sabes, hoy en día, poder, yo quiero poder. ¿Tú quieres ver el poder de Dios? Humíllate. Sé un hombre humilde. Y considera que para ver el poder de Dios en tu vida, tú tienes que menguar. Exaltarlo a Él. Y dejar que Él te use cuando Él quiere. Como Él quiere. Y cuando Él quiere. Y entonces sí. Entonces sí podemos experimentar el poder de Dios. Yo me imagino que el apóstol Pablo lo experimentó de esa forma. La operación de su poder es la traducción de una palabra griega de la cual se deriva nuestra palabra energía. Y la palabra traducida poder es la palabra que derivamos la palabra dinamita. Ay, mire, el apóstol Pablo estaba viendo la operación del poder de Dios en su ministerio de muchas formas, de diferentes maneras. Sí, Señor. Rápido, vamos a terminar. Los propósitos de la misión de Pablo. Mira, él tenía un propósito misionero. Pablo entendía que él tenía que anunciar las buenas nuevas. Entonces, que le anunciara a los gentiles el evangelio de las incalculables riquezas de Cristo. Tenía que enseñarlos también. Un segundo propósito del ministerio de Pablo era aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. O sea, el apóstol Pablo dice, habla como si él supiera, esto no va a durar para siempre. Esto es una dispensación del misterio. El misterio. Que los gentiles iban a tener la misma entrada, los mismos derechos. Esa es una dispensación. Y Pablo tenía que aclarar esas cosas y muchas otras más. Y final, tenía que también el propósito de que todas las potestades angelicales vean ahora más profundamente la sabiduría del plan de Dios que se está desarrollando por medio de la iglesia. ¿Sí? ¿Sabían ustedes que los ángeles, Dios no proveyó ninguna salvación para los ángeles? Entonces los ángeles buenos, los que están en el cielo, están intrigados, viendo lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Y el apóstol Pedro dice que a los ángeles se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban como mayordomos las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están allá arriba diciendo, wow, qué sabio es nuestro Dios, qué sabiduría, cómo Dios planificó esta salvación desde el principio hasta el fin, y que ahora los gentiles y los judíos, si en algo los ángeles están tristes, viendo la separación que todavía existe entre judíos cristianos y gentiles cristianos. Es un error, una falta, una afrenta al propósito de Dios. Y Pablo dice en el versículo 12, noten las palabras, muestra que Pablo en el versículo 12 muestra que por medio del cual se cumple el propósito eterno de Dios, no es otro sino en Jesús, que conocen los cristianos y por cuya unión con Él tenemos ahora, noten estas tres palabras: seguridad, acceso y confianza. Seguridad, acceso y confianza. Si tú y yo hubiéramos escrito ese versículo, hubiera comenzado, ¿verdad? Acceso, sí.
con confianza. Sí. Y tenemos seguridad también. Pero Dios nunca se equivoca. Él quiso comenzar con seguridad. Tenemos seguridad, señores. Esa es la cosa más grande de esta salvación. Tenemos seguridad, tenemos acceso, tenemos confianza. Las tres palabras unidas forman la idea de que por medio de la fe en Cristo podemos estar confiados de que tenemos acceso libre a Dios y sobre todo tenemos seguridad. Seguridad en Cristo. Seguridad de nuestra posición, seguridad de nuestra salvación. Si no hubiera seguridad, si la salvación no garantizara seguridad, la salvación no valiera ni 10 kilos prietos. Digan amén. Amén. Sí, si Dios hubiera puesto en nuestros hombros la responsabilidad de guardarnos salvos, la salvación no valiera ni 10 kilos prietos. No fuera las buenas nuevas. No es ninguna buena nueva que alguien te diga, mira, acepta a Cristo, que Él te quiere salvar, pero después ten cuidado, porque si no la cuidas, la pierdes. Si pecas y no te arrepientes, la pierdes. No hay ninguna seguridad en eso, mis amados hermanos. Seguridad, seguridad, seguridad. Terminamos con un versículo más, el versículo 8, que aquí hay una tremenda ejemplo, una verdad tremenda, que coincide con lo que venimos hablando acerca de la humildad, que es la perla de la santidad. Cuando Pablo comenzó su ministerio, la primera epístola que Pablo escribió, la primera, no está así en orden, pero la primera epístola que el apóstol Pablo escribió fue la primera epístola a los Corintios. Y allí Pablo les escribe, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno ni de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La segunda epístola, en el orden de este tema, fue la epístola que Pablo le escribió a los Efesios. Es el versículo 8 que estamos estudiando. Noten cómo Pablo habla después de algunos años más en su ministerio. Pablo dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo, este don inmerecido de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Luego, en la penúltima carta, al final de su vida, unos meses antes de que Pablo fuera sacrificado, sufriera el martirio por Cristo, entonces Pablo escribe, fíjate, y capta esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Tú sabes lo que Pablo aprendió? Él aprendió, a medida que él pasaba más tiempo en el ministerio y maduraba más en la vida cristiana, más bajo fue su concepto de sí mismo. En vez de inflársela la cabeza, el hombre aprendió a ser más y más humilde. Más y más. Comenzó diciendo que él era el más pequeño de los apóstoles. Después dijo, no, yo no soy ni, yo soy el más pequeño de los santos. Y terminó su vida pensando, no, mira, Cristo vino a salvar a los pecadores. Yo creo que yo soy el peor de ellos. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Sin esa humildad no vamos a tener ninguna efectividad. Si se te infla la cabeza por cualquier motivo erróneo,
Dios no te va a poder usar. Si se te infla el pecho o la cabeza con todos los conocimientos que Dios te ha dado, mejor ponte a vender zapatos o otra cosa, porque Dios no va a poder usar un vaso inflado, orgulloso. Dios no va a poder usar un hombre que no entiende que todo lo que él es y todo lo que él tiene es debido a la gracia de Dios. Un don inmerecido. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por lo que hemos visto, lo que hemos entendido. Y Señor, sabemos que no estudiamos lo suficiente todavía. Ayúdanos a regresar a este pasaje a menudo en nuestra vida cristiana para que podamos comprender el ejemplo que aprendemos del ministerio del apóstol Pablo. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.